Hola, hola, mi nombre es Catalina Rico y esto es Latinoamérica Desenterrada. En el capítulo de hoy, que es el segundo, estaremos hablando sobre la Gran Argentina. Vamos a hacer un viaje relámpago en la historia argentina, migraciones, peronismo, dictaduras, las Malvinas. Entonces preparen esa cabeza porque esto será un torbellino de historia. ¡Let's go! Para iniciar este viaje de historia, tenemos que hablar sobre las olas migratorias que hubo en Argentina y tener muy en cuenta que Argentina es un país de inmigrantes. Hubo 5 olas grandes migratorias en Argentina, lideradas por españoles e italianos en el siglo XIX, seguidos por alemanes, europeos del este y asiáticos en épocas recientes. Actualmente todavía seguimos viendo ese fenómeno y demás. Igualmente, esto como resultado genera un Buenos Aires muy parecido a las ciudades europeas más que las de Latinoamérica, pero eso sí, con un mejor asado. Argentina pasó de ser un país despoblado a una metrópoli multicultural. Entrando en materia, todos reconocemos que los argentinos son bastante fanáticos de muchas cosas, como lo es el fútbol, pero podemos ver un antecedente demostrando esta vena fanática con el peronismo. Perón, el peronismo, el estado de bienestar, Evita Perón y los descamisados. Son titulares muy importantes en la historia de Argentina. Aquí, bueno, a ver, empezamos con lo que son realmente los che, boludo. Y que debemos saber que el peronismo para ellos es una religión. O una pesadilla, bueno, depende a quién le preguntes. El famoso Juan Domingo Perón. Era un militar con bastante carisma, que fundó un movimiento populista en los años 40, con su discurso de justicia social y demás. Él, estando en Secretaría de Trabajo, desde esta misma, crea leyes laborales y sube salarios. Pero en 1945 es encarcelado porque obviamente a las élites pues como que no les gusta mucho esto. Y aquí, esencialmente, es donde entra la estrella real de este cuento. Evita Perón, la gran mujer de Argentina. Porque como dicen, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y esta era realmente una gran mujer, porque mientras que algunos la acusaban de bruta, de mantenida y demás, ella demostró creando fundaciones que funcionaban realmente, hospitales y apoyando a los descamisados, que era como el designio de la clase obrera, pues logró muchas cosas en Argentina. Dentro de estas fue que movilizó a los trabajadores, a la clase obrera, a los descamisados, en la Plaza de Mayo para que liberaran a Juan Domingo Perón, lo cual sí sucede y un año después, en 1946, gana las elecciones por este mismo apoyo de la clase obrera. Creó un estado de bienestar donde hizo y fomentó muchas bases en su gobierno súper buenas que pues se fundamentan en tres principales, que son una, la ley de asociaciones profesionales en la cual se fortalecieron los sindicatos. La segunda, que fue como un alivio y un respiro para la clase obrera, que fue designar un salario mínimo, generar las jubilaciones y las vacaciones pagas. Y tercero, la creación de hospitales, escuelas y viviendas populares. Esto no era más que un paraíso en Argentina. Y bueno, obviamente, como lo estábamos diciendo antes, Evita Perón fue demasiado clave, pues porque su fundación ayudó a miles, pero pues asimismo como fue fundamental en Argentina, fue un talón de Aquiles gigante porque cuando murió, ya que tenía cáncer y murió en 1952, Argentina se paralizó por completo. Demostraron mucho más fanatismo por Evita Perón que por el mismo presidente Juan Domingo Perón. Entonces acá empiezan a fluctuar muchas cosas, duraron días llorando por ella y aquí es donde empieza pues todo a ir en declive. ¿Se sabe quién era la que mantenía el gobierno? Aquí ya entramos a la tercera parte de este viaje histórico que ha traído demasiadas cosas. El golpe de Estado, los exilios, el peronismo como algo ilegal, que hubo hasta un cadáver secuestrado. Empezamos a ver el declive del gobierno de Juan Domingo Perón, donde empezaron a haber una polarización en el país, con su gobierno, con sus políticas y demás, y Perón es derrocado en 1955 por la Revolución Libertadora, pues que de libertad no tuvo nada. Pero bueno, por esto, Perón huye a España. En Argentina se prohíbe rotundamente el peronismo, se vuelve como algo ilegal realmente, porque empiezan a perseguir a los militares a favor del peronismo y asimismo también a sus fanáticos de una manera brutal. O sea, porque les digo que la persecución fue brutal, porque hubo un episodio realmente extraño y macabro, que fue el secuestro del cuerpo embalsamado de Evita Perón, que desapareció por 16 años y dio vueltas por toda Europa, y esto fue una estrategia para bajar el fanatismo al peronismo. Y Perón y Juan Domingo, pues exiliado en España, esperando su comeback. Muchos años después de que Argentina igualmente estuviera bajo el yugo de la Revolución Libertadora, también estaba presentando nuevamente crisis políticas y sociales. Por esto, le llegó su momento de brillar otra vez a Juan Domingo Perón, porque vuelve a Argentina en 1973. Por eso decíamos al inicio que la Revolución Libertadora de Libertad no tuvo. Bajo esa crisis que se estaba presentando en el país, querían salir de una manera pacífica y controlada, y pues ellos esperaban que así se pudiera pues volver a estabilizar el país. Dicho esto, que era obvio que iba a pasar, que se iban a volver a levantar los peronistas, volvemos a ver cómo el país pues presenta una polarización política. Vuelven a haber conflictos internos, problemas internos, políticos, sociales, económicos y demás. Pero bueno, esto no dura mucho en cuanto a Juan Diego Perón, porque él tampoco, ay, mentiras, pero lo que sucede es que un año después de esto, él muere en 1974. Aún así, él no era tonto y aprovechó muy bien aprovechado su regreso,
Por lo tanto, volvió a utilizar estrategias que él había usado inicialmente, como lo era tener una esposa, como Evita Perón. Entonces, él se volvió a casar. Su esposa se llamaba María Estela Martínez y le cambiaron el nombre a Isabela Perón, porque en diminutivo Isabelita se parecía mucho a Evita. No se pudo lograr el objetivo que ellos esperaban. Cuando Juan Domingo Perón se murió en 1974 y Isabela Perón quedó en el mandato en su presidencia, pues fue desastroso, porque ella entró siendo totalmente manipulada por los militares, en cabeza obviamente de Videla y Macera, sus mejores amigos. Lo que hicieron con Isabela Perón entonces fue que ella fue el títere para que firmara y diera la cara ante decretos políticos, económicos, sociales, que no tenían nada que ver realmente con la constitución que ellos tenían o que fluctuaban mucho con los valores, con las necesidades reales del país y demás. Obviamente todo esto fue una estrategia para desestabilizar Argentina y desestabilizar el gobierno, que estaba yendo como más a favor del peronismo nuevamente, y lo que hicieron, pues lo lograron. ¿Por qué? Porque en 1976 Argentina llegó a un punto tan absurdo de lo que hacían, que hubo otro golpe de Estado. Aquí ya iniciamos la cuarta parte de este torbellino de historia de la Gran Argentina y nos vamos a sumergir en la época de la dictadura y el horror. En cabeza, obviamente, su mejor amigo, Videla, que tiene mierda en la cabeza. Bueno, en fin. Él mismo, en este nuevo gobierno, dictadura, empieza a aplicar la grandiosa y excelentísima idea proporcionada por los grandes estadounidenses de seguridad nacional. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es la doctrina o la teoría de seguridad nacional? Implementando esta nueva teoría en Argentina era que empezaron a matar a todo el mundo. No, mentiras. Básicamente era matar a cualquiera que el gobierno pensara que era comunista, porque ese era el nuevo enemigo. Ya el enemigo externo no existía. Empezamos con los efectos reales de la dictadura. Podemos hacer una lista gigantesca de todo lo que sucedió en la misma dictadura, dentro de la dictadura y en Argentina. Obviamente vamos a destacar lo más importante y lo más relevante. Tenemos un material, un arsenal de memoria histórica tan impresionante, porque recuerden, la memoria histórica es el arma más importante para la impunidad. Podemos hablar de estudiantes secuestrados, mujeres secuestradas, niños secuestrados, hombres secuestrados. Acá no importaba tu sexo, ni tu género, ni tu edad, absolutamente nada. Simplemente que por el hecho de pensar o parecer que ibas en corrientes comunistas, ya eras objetivo militar, eras objetivo del gobierno. Y por eso se fundamentaba que era seguridad. Y así es que ocurrieron miles de horrores políticos que están en la memoria histórica del mundo, de los argentinos, donde podemos entender su dolor. Lo podemos ver porque están plasmados en películas, en canciones, en movimientos sociales, en libros. Claramente conocemos muchos de los actos horrorosos que sucedían dentro de esta dictadura, como lo eran estudiantes torturados, bebés robados, artistas perseguidos con amenazas de muerte. También podemos ver que habían cuerpos arrojados al mar. Y esto sucedía porque tenían muchos métodos, en serio, para tener en un yugo y en una presión a la sociedad argentina. El terror era inminente diario. O sea, como tú hablabas, caminabas, vestías, actuabas y demás, era una amenaza. Pues tenemos unos puntos muy destacados como los secuestros de estudiantes, que hasta hay películas, que hay una por cierto buenísima, que se llama La Noche de los Lápices, donde muestran todo lo que sucedió literalmente en esa situación de secuestro a estudiantes menores de edad. Continuando con esos hechos brutales, inhumanos, los vuelos de la muerte. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué es eso? Sí, realmente, pues como dice su nombre, era un vuelo de la muerte. ¿Por qué? Porque cargaban muertos, cadáveres de personas que se pensaban comunistas y que eran una amenaza para el país. Entonces, ¿qué hacían? Como había tantos, los cargaban en aviones y en su mismo trayecto los tiraban al mar. Que era súper extraño porque igual muchos de esos cadáveres llegaron a las costas del mar de Uruguay, denotando aún más que las cosas estaban mal. Hubo muchos artistas en contra de esta dictadura desde siempre, hasta con el peronismo lo podemos ver, y la persecución era brutal, literal a muerte. Eso lo podemos ver con Fito Páez, con Mercedes Sosa. La censura dentro del país era inminente, era gigante, era súper notoria. El control de los medios que tenía el gobierno era una cosa indescriptible. Lo peor de todo esto, aparte de que sucediera, era que se negaba, literalmente. Según Videla, en muchos discursos, con un cinismo brutal, decía que las desapariciones no existían oficialmente, porque eran desapariciones, o sea, no se sabía. Pero bueno, esto, obviamente, él se sentía en seguridad de decirlo, porque es que hasta Estados Unidos oficializó y reconoció la dictadura militar en Argentina, que hasta el FMI les abrió créditos. En Argentina se dividía el poder de esta manera. El ejército, que era la presidencia, manejaba el 33.3. La armada, que manejaba la economía, el 33.3. Y la fuerza aérea manejaba la educación, el 33.3. ¿Y por qué? Porque la que puede, puede. Todos los hechos que cometió esta dictadura, lo que hicieron, lo que deshicieron, generan efectos. Y hay uno muy puntual que hasta el día de hoy podemos notar, que son las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Ellas comenzaron a marchar y a manifestarse exigiendo justicia y verdad sobre sus hijos y nietos secuestrados y desaparecidos, mostrando y pidiéndole al auge en ese momento que eran los futbolistas. Le pedían a los grandes futbolistas de la época que mostraran la verdadera cara de Argentina, que por favor les dijeran la verdad. Ellas siempre fueron más inteligentes que la policía para sus manifestaciones y siempre mostraron un carácter real de lo que es un sentir en Argentina. Y aunque fuera algo muy difícil de lograr por la censura y represión mediática en Argentina, las madres y abuelas de Plaza de Mayo lo lograron. Aunque llegara muy poca información, realmente sí llegaba algo a medios internacionales. Y eso generó desprestigio a la gran Argentina y que la comunidad internacional pusiera en radar a la misma y decir qué es lo que está sucediendo realmente en Argentina. Ya entrando en este contexto donde se presentaba un rechazo y un desprestigio a la gran Argentina, se presentó como una estrategia realmente estúpida, por así decirlo, y a entrarnos a la quinta parte de este podcast, que es la Guerra de Malvinas de 1982. Bueno, para iniciar esta sección, necesito que rebobinemos un poco a lo que decíamos inicialmente, que los argentinos tienen un sentimiento de fanatismo muy marcado. Por eso, ni cortos ni perezosos, los militares trataron de implementar esa estrategia de patriotismo hacia su pueblo para recuperar su apoyo y distraerlos de la situación que estaban viviendo al declararle a nadie más ni nadie menos que a Inglaterra una guerra por las Islas Malvinas. A pesar de que no tuvieron neuronas para esta decisión, cabe resaltar que Argentina peleó con valentía. En sí, Argentina igual perdió. Pero como full pupilo de Estados Unidos, full aprendiz, ellos jamás iban a aceptar eso. Igualmente, como facto real, murieron 649 personas. Messi aún dedica victorias de partidos a los caídos en Malvinas. Así terminamos este quinto punto del podcast y fue el abrebocas al sexto. Aunque fue muy corto, es realmente muy importante a lo que prosigue en nuestra sexta parte del podcast, que es el fin de la dictadura y el juicio a las juntas. Empiezo diciendo que pues normalmente siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Y esto lo digo porque la derrota en Malvinas aceleró el fin a la dictadura al fin de cuentas, ya que pues empezó a colapsar. Como se mencionaba anteriormente, que la comunidad internacional empezó a poner en radar lo que estaba sucediendo en Argentina, pues esta misma, actores internacionales, países y demás, ejercieron tanta presión sobre esta que empezó a colapsar. ¿Por qué? Porque se empezó a exigir nuevamente que hubiesen votaciones. Entonces, como esta era una dictadura, un gobierno que defendía la seguridad nacional, ellos sabían inherentemente que las votaciones eran un derecho, son un derecho. Por lo tanto, tenían que hacerlas para demostrar que pues ellos no son comunistas, ¿no? Y que tienen una democracia y que son un estado legal. Pero bueno, esto les resultó el tiro por la culata, porque en 1983 vuelve la democracia a Argentina. Esto se logró con Raúl Alfonsín, tras ganar las elecciones presidenciales con el 52% de los votos en todo el país. Y aunque Alfonsín enfrentó crisis económicas y presiones militares, su legado fue clave. Conoce que su legado fue clave porque el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos y además del restablecimiento de la democracia en Argentina. Esos dos puntos fueron los más fundamentales en su gobierno y pues gracias a ello se pudo salir del horror en el que estaban viviendo. Su realmente valor, ya que en su gobierno en 1985 se hace el juicio a las juntas. Gracias a este juicio se condena a Videla y obviamente a otras cabecillas militares que eran como parte de los ministerios, como les contaba anteriormente, y que fueron parte de genocidios, de secuestros, que aprobaron todas estas medidas. Y aquí es donde se ven condenados. Si quieren sumergirse más en él, hay una película buenísima que se llama Argentina 1985, donde pues muestra como todo el juicio, ¿no? Como la mezcla de emoción y crudeza en todo, en la recopilación de pruebas, la persecución, los valores que se tenían que tener dentro de esa situación, la presión, el miedo general, y que a la final ganara lo que tenía que ganar, la memoria. Entonces, como he resaltado en diferentes puntos y a lo largo de este podcast sobre la importancia de la memoria y los logros como lo consiguieron con la comunidad internacional, las madres y abuelas de Plaza de Mayo y demás, podemos decir que la memoria histórica es el arma más poderosa contra la impunidad. Y así finaliza la dictadura en Argentina. A través de todo este torbellino de historia que ya vimos, yo lo logro ver como en cierta parte un efecto dominó, ¿sí? Donde se fue cayendo pieza por pieza, y me surge la duda realmente de lo que piensan los argentinos, de que si pensarán que el peronismo salvó o hundió realmente al país con toda esta situación. Ya llegamos a la parte final y podemos decir que en conclusión, Argentina, a pesar de haber vivido crisis económicas, políticas, dictaduras y un sinfín de horrores, sigue en pie. Sigue en pie, con una inflación del 200%, pero sigue en pie. ¿Quién cuenta eso? Entonces, bye bye, nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!